las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Palabra viene para cada uno de nosotros. Honramos su nombre y le damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis amados hermanos y hermanas, hoy día nos corresponde la clase número 5, que lleva por título La confesión de pecados como característica de la madurez. Y les invito para que busquemos el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Búsquelo para que podamos compartir esta enseñanza en nombre del Señor. Daremos lectura alternadamente en el nombre del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por su palabra seamos. Amados hermanos y hermanas, hoy día nos enfrentamos a un tema tan obvio como es el reconocimiento de nuestro pecado. Digo eso porque el día que Cristo aparece a nuestro encuentro, nosotros tenemos que confesar a Cristo como Salvador y tenemos que pedirle que perdone nuestros pecados. Hasta ahí todo bien. Se supone que el día que Cristo apareció a nuestro encuentro, hubo en nosotros convicción de pecado. La palabra del Señor nos dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aplicamos este perdón en un nuevo creyente, pero nosotros todavía estamos en el proceso de la perfección. Por lo tanto, al aplicar la enseñanza para un nuevo convertido, también tenemos que aplicarla para nosotros. Y no solo aplicarla, sino que experimentarla. El objetivo del estudio de hoy
es fortalecer la importancia de la confesión ante Dios y la bendición de recibir y aceptar su perdón. Aquí tenemos que reconocer también que quienes antes tuvieron otra fe, a lo mejor acostumbraban a confesarse delante de un hombre. La recomendación bíblica no es esa. Pero tampoco la recomendación bíblica es pasar por alto sin pedir perdón. La oración del Padre Nuestro enseña y perdona nuestras deudas o nuestros pecados. Para decir, nosotros somos llamados permanentemente a pedir perdón a Dios por nuestras faltas, pero no tengo muy claro si nosotros tenemos la conciencia para reconocer, porque alguien que no sabe que hizo mal, lo vuelve a hacer. Y permanentemente vive en ese círculo que no sabe, porque no lo ve. No sé si ustedes se dan cuenta, pero alguien que vive en oscuridad no se da cuenta. Piensa que todo está bien. Alguien que vive en luz y está todo bien, porque vive en luz. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en un camino nuevo, un camino de luz. Por lo tanto, toda oscuridad queda en evidencia con facilidad si es que nuestra conciencia moral está activa. Un área de la vida espiritual en que han surgido numerosas preguntas de tipo práctico es que se refiere precisamente a la confesión. ¿Cuándo debemos hacerlo? No sé si ustedes se han dado cuenta que en la Santa Cena hacemos una oración de confesión. ¿Es suficiente? Porque ahí le decimos, Señor, reconocemos que hemos pecado y nuestro pecado nos avergüenza. Necesitamos ser perdonados. Pero solo una vez cada 3 meses. Y si alguno no toma la Santa Cena, ya no se confiesa delante. Esta confesión nuestra debe ser pública o privada. Yo he visto hermanos pidiendo perdón a la congregación y me alegra, aun cuando, por supuesto, no se menciona en qué área, pero me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hay veces que hemos ofendido a muchos y debiéramos ser capaces de pararnos y decir, hermanos, les pido perdón. No hace mucho estuve en un local. El tema predicado era la humillación. Y el hermano terminó el mensaje pidiendo perdón a la iglesia. Y yo lo consideré tan lindo. No solo eso, sino que el Señor coronó ese culto con una manifestación muy clara de su presencia. Porque donde hay un corazón sincero, Dios se agrada también. Entonces, no es mala la confesión pública, pero hay cosas que no podemos decir en público. Porque si alguien nos escuchara, posiblemente sentiría entorpecida su fe. Que Dios nos ayude. Ahora, considerando que el Señor nos perdonó el día en que recibimos a Cristo como Salvador, ¿debemos volver a pedir perdón después? ¿Qué creen ustedes? El proceso de la justificación que la palabra del Señor nos enseña, y que lo he explicado muchas veces, es que el Señor toma un vaso sucio, lo limpia y lo cubre con la sangre de Cristo y lo presenta delante de Dios justo, ¿cierto? Pero ese vaso soy yo, que es usted, estamos en esta carne todavía. Por eso el versículo final que hemos leído en esta noche dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces escuchamos oraciones diciendo, Señor, te pido perdón por si acaso he pecado. Yo tengo la idea de que no ora de esa manera, no tiene conciencia de su equivocación, de su pecado. De hecho, hemos suavizado las palabras y ya decimos error, porque aunque es sinónimo, porque pecar
es cerrar el blanco, pero pecado parece ser que es más duro. Que Dios nos ayude. Necesitamos pedir perdón al Señor. Y no solamente al Señor, sino que debemos perdonarnos nosotros los unos a los otros. ¿Qué es la confesión de pecado? La confesión o la palabra confesar significa literalmente decir la misma cosa, es decir, estar de acuerdo o reconocer completamente que me equivoqué. Si el Señor me dice que tengo que amar a mi hermano y yo no saludo a mi hermano, ¿qué es lo que es? Es pecado, porque no hice lo que el Señor me enseñó que hiciera. Por lo tanto, debo pedir perdón. Una confesión es el reconocimiento delante de Dios que nosotros estamos equivocados y que queremos ponernos de acuerdo o ponernos en el camino, en el propósito que Dios establece. Amados, necesitamos reconocer que hemos fallado. Y alguien que ha fallado reconoce que necesita ayuda. Alguien que no reconoce fallar no necesita ayuda. ¿Incluye la confesión siempre el arrepentimiento y el apartarse del pecado? ¿Se acuerdan de la historia de la mujer que fue hallada en adulterio? Fue avergonzada, ¿cierto? Fue avergonzada por los que la hallaron. Y cuando la traen delante de Jesús, casi a la rastra, o tal vez a la rastra, la intención no era precisamente qué linda mujer, ¿no? Era apedrearla hasta morir. La Biblia no dice que esa mujer confesó nada, pero podemos entender que la actitud que ella tuvo fue una actitud de arrepentimiento. Estaba expuesta a todo, no tenía nada que hacer. ¿Cómo se defendía de la furia de esos hombres? Allí estaba la mujer indefensa. Jesús les dijo, si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos comenzaron a botar sus piedras. Entonces dejó en evidencia que el pecado no estaba solo en la mujer que había sido encontrada, sino que todos los demás también habían pecado. Nada más que a los demás no lo habían pillado. ¿No será que eso es lo que nos pasa muchas veces? Mientras alguien no nos descubra, calladito, ¿no? ¿Y quién se puede esconder de Dios? Nadie. Nadie puede, ni yo ni usted, nadie. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos. Jesús le dijo a esa mujer, vete y no peques más. Amado, necesitamos apartarnos de lo malo. Necesitamos discernir aquellas cosas que no nos hacen bien. Por ejemplo, si yo tengo problemas con mi lenguaje y cada vez que escucho a alguien hablar groseramente, comienzo o vuelvo a hablar grosería, debo cambiar mi círculo de amistades. Porque quiere decir que mientras esté con esa persona, voy a hablar como ellos. Y la Biblia me dice que cuando a Pedro lo apuntaron y Pedro negó a Jesús, reconocieron que él era como ellos, o sea, hablaba como ellos. Los hijos de Dios tenemos que tener un particular modo de hablar. El Salmo 40, cuando habla y dice pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿cierto? Está hablando sobre la conversión. Y luego dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y dice luego, puso luego en mi boca cántico nuevo. Vale decir, puso en mis labios un lenguaje diferente. ¿Qué pasa entonces? Yo debo tener esa convicción de que si estoy haciendo algo que está ofendiendo a la majestad divina, yo debo apartarme de ahí. De verdad que a mí me llama la atención cómo con facilidad vamos a lugares que nosotros no debiéramos. Si hasta la misma gente nos apunta.
Hasta las mismas personas nos apuntan y nos dicen, ¿de qué hace aquí? Y nosotros más encima nos justificamos diciendo, ¿y por qué no? Si ya nos están diciendo que ese no es nuestro lugar, ¿para qué insistir? Si a los demás hasta cuestionan nuestra fe porque nos dicen, pero un evangélico aquí no pega. Pero cada vez más los hermanos han hecho como natural estar en todo lugar. No como antes, ¿no? La iglesia que tenía un lugar donde estar. Y hay lugares donde la iglesia no tiene nada que ir a hacer. Pero como neutralizamos todo, decimos, no, vaya nomás, si no le va a hacer mal. Y a lo mejor no le hace mal, pero los demás lo miran y sienten que ese no es. ¿Por qué tantos cristianos tienen la experiencia de confesar y apartarse de un pecado, sin embargo caen o caemos otra vez en lo mismo? ¿Se ha dado cuenta que eso se vuelve un acto frecuente? Nos pasa en todo orden de cosas. Y sabe, pasa no solo en esto, sino que pasa en cuando usted planifica algo. Y usted toma acuerdos en su casa y le dice, vamos a tomar desayuno a tal hora. Y estas van a ser las tareas asignadas para cada uno. Y suena bien la primera semana, ¿eh? ¿Cierto? Pero después de la segunda semana empieza el relajo. No, hijito, no lo haga. Yo lo hago. Y después de 2 meses, 3 meses, nadie hace nada. Así nos pasa también en la vida espiritual. El día que Dios trata con nosotros, nos revuelca en su presencia, nos habla, nos perdona, nos limpia y decimos, nunca más voy a hacer tal cosa. Y a los 2 meses estamos casi iguales. No peores, porque entiendo que la obra de Dios siempre provocará algo bueno, pero no como empezamos. Necesitamos cuidar la obra de Dios en nuestra vida. Y una de las maneras que la cuidamos es con la confesión. ¿Sabe? La confesión defectuosa nos hace justificar las cosas. Pero si todos lo hacen. Hay algunos que empiezan luego a justificar y más encima a juzgar a otros. Pero si los demás también lo hacen, pues, ¿por qué yo no? Parece que la Biblia es la que dice que al que más se le perdona, más se le demanda. ¿No es así? Entonces a lo mejor a mí el Señor me ha perdonado más, por eso me demanda más. ¿Y cómo el otro? Entonces yo tendría que decir, ¿y cómo los otros pastores? Pero yo voy a rendir mi cuenta solito delante de Dios. Y cuando esté delante de Dios no saco nada con citar el de allá o el otro, porque es mi responsabilidad. Que Dios nos ayude. Necesitamos cuidarnos, porque el enemigo va a relativizar el pecado de nosotros. ¿Qué nos dice? ¿O acaso no le habló a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho? Que le había dicho que de tal árbol no debía comer, ¿cierto? En otras palabras le había dicho, de eso no lo hagas. Y entonces el enemigo le dijo, ¿sabe Dios que el día que comas ese árbol serás como él? Sabrás el bien y el mal. Oiga, más encima el diablo tenía razón. Pero nos hizo bien saber el bien y el mal, ¿o no? No, porque vino entonces la muerte sobre el hombre. Porque cuando al hombre se le abrieron los ojos, vio lo que Dios no quería que viese. Y experimentó lo que no estaba en los días de Dios. Dios había hecho al hombre eterno, amado. Sin embargo, el hombre cayó de la gracia. Que Dios nos ayude. Amado, necesitamos cuidar esta relativización del pecado. Esto de no importa porque otros lo hacen. No importa porque usted es diferente. Tenga cuidado porque esas diferencias pueden marcar nuestras vidas. ¿Qué va a pasar con la próxima generación si nosotros no somos capaces de traspasar estos conocimientos? Hace un tiempo atrás
enseñaba sobre las manifestaciones, cómo cada vez se apagan más las manifestaciones. ¿Y qué va a pasar con la próxima generación que no sepa cómo se danza? Aunque lo sientan, no van a tener la capacidad de hacerlo. Que no sepan que hubo otras manifestaciones en el pasado que ni usted ni yo ya las conocemos. Nos pasa con la himnología. Hay himnos que yo los veo en el himnario y no sé la melodía. Y es porque alguien los dejó de cantar. Así de sencillo. Así también ocurre cuando dejamos de confesarnos delante de Dios. Entonces los demás que nos ven nos pesan y dicen, pero este no ha cambiado nada. Que Dios nos ayude. La confesión, la vida siguiente, el poder del pecado, todo aquello opera en nosotros. Y cuando un creyente se ha apartado de la gracia de Dios, entonces ya peor todavía. Porque si no tiene temor de Dios, hace lo que quiere. Aunque esté en la iglesia. No quiere decir que alguien por estar en la iglesia esté en la gracia. Simplemente vive de una apariencia. Parece espiritual, parece convertido, pero no hay obra. ¿Cuándo se debe confesar los pecados? Los pecados se deben confesar cuando los reconocemos. En nosotros tiene que existir algo muy importante llamado conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? El despertar para darnos cuenta que hemos cometido pecado. Mire, mientras yo no tenga conciencia moral, aunque todos me vean, yo voy a hacer como que nadie me vio. ¿Sabía usted que en los centros comerciales las cámaras están siempre prendidas? Y a veces alguien va y mira para todos lados y toma algo pequeño al bolsillo. Y va campante, recorre todo el centro comercial, compra otra cosa, cuando va a la caja paga lo que lleva para pagar y luego ve que hay un guardia que le dice deténgase. Qué vergüenza más grande. Pero esa persona va tan convencida de que nadie le vio que trata de disimular. Más encima a veces a algunos lados los llevan a un cuartito y pasan la vergüenza de su vida. Que Dios nos ayude. Necesitamos tener un cambio en esa actitud. Porque a Dios no le podemos mentir. Mire, le digo algo y ya es pecado. Porque es pecado es mentir. Entre nosotros hasta podríamos pecar en esa área y no darnos cuenta. Pero ¿quién le puede mentir a Dios? Por eso yo apelo a la autodisciplina. Qué grato, ¿creen ustedes que es grato para mí andar detrás de los hermanos para ver si se equivocaron? ¿Será verdad lo que me contaron? ¿Cree que para mí es edificante eso? No. Si el Señor a mí no me mandó a perseguirlo a ustedes, me mandó a predicarles la palabra de verdad. A darle el consejo bíblico. Ustedes y yo a obedecer la palabra. Leamos algunos textos bíblicos, no sé si me pueden acompañar. Tengo varias citas bíblicas, así que si me pueden ayudar con eso, por favor. Amados, necesitamos tener una claridad que debemos confesar nuestros pecados. Pero mientras nosotros pasemos por alto, mientras nosotros parece que nadie nos vio, vamos a permanecer como en una ignorancia pública, pero no en una ignorancia divina. Y a nosotros no nos pesan los demás. Los demás nos pueden decir puras cosas lindas, pero si Dios nos ve y nos ve, no nos dirá lo mismo. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 19.
Ya saben ustedes que Timoteo era un joven que había recibido la fe, pero también había recibido la influencia de su padre, que no era precisamente judío. Y en este texto de 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Esta buena conciencia de la que habla este texto nos habla precisamente de alguien que tiene conciencia moral. Porque una buena conciencia es alguien al cual se le puede acusar de algo, pero que no puede comprobársele lo que se dice. ¿Le ha pasado a usted que alguien va y le cuenta algo de alguien? Y usted pesa aquella información y dice, me entran dudas. Porque usted conoce a esa persona. Y luego, si le tiene confianza, va y le pregunta de una manera de no acusarle. Tal cosa a usted le ocurrió y cuando se da cuenta que no fue así, usted descarta de inmediato aquello. Fue alguien que quiso entorpecer el testimonio de otro. Timoteo dice, manteniendo, Pablo en realidad dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y luego de ahí habla de dos que son Himeneo y Alejandro, a quienes dice, entregué a Satanás. Eso dice Pablo, para que aprendan a no blasfemar. Oiga, fuerte la palabra, ¿eh? ¿Quiere que está diciendo que este Alejandro y este Himeneo se dedicaban a hablar mal de los demás y lo hacían sin conciencia? Oiga, hay algunos que son especialistas en echarle a perder la vida a otros, ¿eh? Inventan historias que parecen tan reales y nosotros como que estamos amarrados a creerle. Pablo se enojó y dijo, a esto lo he entregado a Satanás. Vale decir, lo he desechado. Lo he dejado que el Señor haga con ellos, los castigue y que Satanás haga lo que se le ocurra para que aprendan a no blasfemar. Que Dios nos ayude. La segunda cita bíblica está en Hechos, capítulo 24, versículo 16. Hechos 24, versículo 16. Y dice el texto, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Otra vez el concepto, conciencia limpia. Aquí Pablo estaba en su defensa ante Félix. ¿De qué lo acusaban? De que predicaba de un Dios no conocido. Y Pablo decía, yo tengo la conciencia limpia. Qué bueno, ¿eh? Eso es un hombre perdonado. Un hombre que sabe que lo que ha hecho, lo ha hecho en la voluntad de Dios. Eso también es convicción. Eso también es conciencia moral. Por eso usted, mi amado, vaya por la calle con la frente en alto. Si es que no le debe a nadie. Pero si le debe al caballero del almacén donde usted predica, mejor vaya a pagarle primero. Ayúdanos, Señor. Porque eso también es falta de conciencia. ¿No ve que el que lo está escuchando predicar dice, y ese sinvergüenza más encima se atreve a pararse aquí frente a mi negocio? Que Dios nos ayude. Capaz que le debemos empanar al hermano José. Hay que ir a pagarle, hermano José. El libro de Hechos, capítulo 23, el versículo 1, dice que Pablo estuvo ante el concilio. Entonces, dice Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. No sé mañana. Ay, ay, ay. Hasta aquí estoy en paz con Dios. ¿No es lo que dice Romanos 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Iglesia amada, es necesario que nosotros seamos capaces
de reconocer cuando hemos caído de la gracia. Hasta los demás se dan cuenta. Y nosotros hacemos como que aquí no ha pasado nada. ¿No le ha preguntado de repente a usted un hermano, qué le pasa? Conmigo hasta se enojan. Cuando yo le he dicho, no le veo la misma gracia que tenía. ¿Qué le pasó? Alguien me ha dicho, es que usted no me conoce realmente. Como si yo no tuviera, si yo no lo estoy juzgando, le estoy diciendo, vuelva y tome lo que ha dejado de lado. Y dígamelo usted también a mí, porque de esa manera nos cuidamos los unos a los otros. Si esto no es para acusarnos, no es para meter el dedo en la llaga, no, es para estimularnos los unos a los otros. El libro de Romanos, capítulo 9, el versículo 1, habla sobre la elección de Israel, hablando Pablo a los hermanos de Roma. Y dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Vale decir, el Espíritu Santo me da a entender que no miento. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo es vivo? Y debiéramos ponernos coloraditos cuando estamos cometiendo un pecado delante de Él, porque ya estamos descubiertos. No se olvide que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero a veces el Señor tiene que tomar instrumentos para aclararnos y para decir por qué, o esto, o lo otro. Que Dios nos ayude. El texto de 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3. 2 de Timoteo 1:3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Esto dice desde que los demás eran mayores o desde mi vida, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Se refiere a Timoteo. Y ahí comienza a hablar a Timoteo sobre su fe no fingida. Amado, necesitamos tener una conciencia limpia. Todavía me quedan 2 citas más para hablar sobre esto. Hebreos 13:13. Dentro de los deberes cristianos, 13:13. No, me equivoqué. 13 del 1 al 3 parece que. Déjeme revisarlo mejor, ¿ya? Leamos eso. Está hablando sobre nuestros deberes. Yo creo que aquí, Hebreos 13, dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Amados hermanos, ¿cuántas veces Dios nos demanda ayudar a otros y nosotros pasamos calladitos nomás? A mí el Señor no me ha dicho nada. ¿Se habrán quedado algunos con la casa lista para recibir para la semana del Congreso de Varones? Pero no importa, si hay de más. Hubo de más, hermano. Pero si usted tuvo la oportunidad y no lo hizo, debiera quedarnos un carguito de conciencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando no teníamos nada queríamos recibir. Cuando teníamos una camita que se sentían los resortes, decíamos el día que tenga una cama de 2 plazas, la voy a prestar para que los hermanos. Y ahora que tenemos la camita de 2 plazas, decimos, no, pero la cama mía no se la presto a nadie. Algunos hermanos dijeron, ¿por qué tan corta la visita? Los recibimos el viernes en la noche, el sábado en la noche, y se fueron al tiro el domingo en la mañana. Tenían ganas de que estuvieran más días. ¿Ve? Y otros dijeron, ¿para qué?
Que Dios nos ayude. No se olviden de la hospitalidad. Y finalmente la cita de 1 Corintios 4:4. Gloria a Dios. 1 Corintios 4:4. Dice el texto: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Aunque de nada tengo mala conciencia, aunque yo estoy tranquilo, dice, no por eso estoy totalmente. Porque vuelvo a reiterar, hay cosas que nosotros normalizamos y decimos, bueno, pero ¿qué tiene si total, si otros tampoco van? Y empezamos por la ley del mínimo esfuerzo. Y en este caso sería por la mínima confesión. No, sin nadie. De hecho, no sé si alguna vez, nunca creo haber predicado sobre un mensaje así de invitar a confesarse, por ejemplo. Porque esta confesión que nosotros hacemos, y de hecho lo acabo de mencionar, es una confesión privada, personal. Que Dios nos ayude, hermano, para que nuestra conciencia moral nos aclare. Y no demos por perdonado algo porque no hemos pedido perdón. O cuando alguien le debe a usted y no le ha dado una explicación, ¿usted ya le perdonó la deuda? ¿Lo perdonaron? Yo recuerdo a un hermano que se convirtió, voy a obviar los detalles porque termina bonita la historia. Y después de que se convirtió el hermano, yo quería que fuera a la prédica porque estaba tan contento y le invité a la prédica y me decía, cualquier día voy a ir, pastor. Y pasaban los días y no iba a la prédica. Entonces un día le dije, ya, pues ¿cuándo va a ir a la prédica? Y me dice, ¿sabe, pastor? Es que mi problema es que por donde es la prédica hay una persona que yo le debo dinero y no poco. Y sabe que yo no tengo para pagar. Y no sé qué hacer. Y yo le dije, pero ¿sabe? Vaya y hable con él. Y dígale que no ha tenido para pagarle y que ahora es hijo de Dios. Y que cuando el Señor le dé, usted le va a pagar. Pero ¿y qué? Si me va a retar. Pero haga la prueba. Oiga, volvió tan contento ese hombre. Porque cuando fue a hablar con la persona que le debía, le dio un abrazo y le dijo, si ahora usted es hijo de Dios, no me debe nada. Entonces a veces nosotros quedamos amarrados a algo porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Si somos capaces de pedirle perdón a un hombre que vemos, con mayor razón a Dios, pues. ¿Pero qué hacemos? No, si total, este pecado Dios ya me lo perdonó. Pero si ni le dije ni perdón. Él es fiel y justo. El libro de Efesios 4:26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para enseñarnos que un pecado debe ser perdonado antes que nos quedemos dormidos. El sol sobre vuestro enojo habla de un pecado, que es la ira. Pero hay otros pecados que nosotros debiéramos pedirle perdón al Señor, aunque sea en esa oración de la noche, cuando ya nos vamos a acostar, pegarle una revisadita al día. ¿Con quién me enojé? ¿A quién ofendí? ¿Qué hice que no estuve en el propósito de Dios? ¿A quién tenía que saludar y pasé de largo? El otro día viví una experiencia tan bonita. Un hermano me dijo, mi pastor, tal persona se acercó a usted para saludarle y usted pasó de largo. Yo agradezco ese consejo, porque de inmediato me devolví y saludé a esa persona, y si algún segundo de enojo tuvo, se le pasó al tiro, porque también en mí hubo una reacción. Pero ¿qué pasa si yo digo, pero si no importa, ya la embarré ya? Es necesario que hagamos actos que demuestren que reconocemos nuestra equivocación. Que Dios nos bendiga. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Las actividades del día se pueden revisar convenientemente para hacer una confesión delante de Dios. Le voy a hacer un alcance. Cuando usted se echa un poquito de dinero al bolsillo
y después vio que se le terminó. ¿Recuerdan qué lo gastó? ¿O no? ¿Sí o no? Ya, pues, y si se acuerdan que lo gastó, también puede revisar en el día lo que hizo. Claro, porque a mí cuando me faltan 1.000 pesos, yo digo, a ver, ¿qué habré? Y me doy vuelta para un lado, y me doy vuelta para el otro, y después digo, tal cosa. Entonces, si tengo la capacidad de acordarme de detalles tan pequeños que tal vez son hasta insignificantes porque el dinero lo ocupó usted mismo o lo ocupé yo en mi caso, también debiera tener la misma capacidad para detalladamente decir, Señor, hoy día dije, hice, pensé lo que no convenía. Y por eso pido perdón. Y le pido que me ayude a andar en novedad de vida. Que Dios nos bendiga. ¿Se pueden revisar las cosas? Se pueden revisar. ¿Existe más de una manera de confesar? Claramente la manera de confesarnos con Dios es conversar con Él. Podemos hacerlo en forma explícita, en voz alta, o en forma silenciosa. No hay problema. Claramente es más conveniente silenciosa porque no quiero que alguien me escuche. Yo quiero que Dios me escuche. Por lo tanto, yo podría o usted podría hacer esa oración silenciosa. Aún se puede confesar o yo me puedo confesar en mis pensamientos. Diciendo, Señor, estoy hablando en voz alta, pero estoy pensando, ¿no? Como si lo pensara. Esta área de mi vida necesito que usted tome control. Que usted me perdone. En ese momento, al plantear en qué área de mi vida, yo ya estoy haciendo un reconocimiento explícito que es mi área débil. Usted sabe que las empresas tienen una sección que se llama control de calidad. ¿Saben por qué lo que es? Para que los productos no fallen. Y todos nosotros tenemos un área de nuestra vida que es más débil que otra. Todos, porque es parte del ser humano. Y como el enemigo es astuto, va a atacar a esa área, a la área débil. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir perdón para que el Señor nos fortalezca en esa área. Recuerdo una conversación de Jesús con un hombre que tenía un hijo enfermo. Y ese hombre clamó y le dijo, ayuda a mi incredulidad. Vale decir, su área débil era la falta de fe. Necesitaba el milagro, pero sabía que le costaba creer. Necesitamos confesar delante de Dios, hacer un reconocimiento explícito. Tenemos que plantearle al Señor que queremos abandonar aquello, que no queremos seguir pecando, que no queremos seguir siendo groseros si lo fuésemos. Purifícame con hisopo, dice David, ¿no? Qué fuerte declaración. Y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Por lo tanto, amado, una confesión debe ser el camino para tomar una resolución transformadora que afecte positivamente nuestra vida espiritual. Estamos hablando de cristianos maduros, por hermano. Ya no podemos ser ese cristiano recién nacido que volvía para atrás, que se pegaba su resbaladita, que de repente se caía y decía, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es para cuando empezamos. Es como los niños. ¿O no se ha dado cuenta que el niño cuando aprende a caminar se cae a cada rato? Más encima hasta saben caer, ¿eh? Uno se preocupa porque decía un pobrecito. Y no, los chiquititos saben caer porque están acostumbrados a eso. Pero ya después cuando empiezan a caminar bien, corren. Y todo cambia. Que Dios nos ayude. Nosotros ya crecimos, ya no somos niños. Tenemos que guardar del niño la ingenuidad tal vez. Debemos guardar del niño el reconciliarnos con facilidad. Pero lo otro es responsabilidad delante de Dios. Debemos cambiar. Debemos tener un cambio en nuestra manera de actuar. Mientras estemos en este cuerpo frágil y vulnerable, tendremos siempre la tendencia a pecar, amado. Será así, querámoslo o no lo queramos. Será así. Es nuestra manera, pero esa es la lucha que nosotros tenemos que ganar. Necesitamos la ayuda del Señor todos los días. Así que yo creo que todos los días le podemos decir, Señor, ayúdame para hoy día pecar menos. ¿O no?
Debemos llevar todos los días cautivos los pensamientos a los pies de Cristo. Porque la mayor lucha, amado, está aquí, en nuestra mente. Que Dios nos ayude. Tengamos a bien confesar nuestros pecados delante de Dios y esforzarnos por no volver a tropezar. ¿Se acuerdan de esa canción de Julio Iglesias? Tropecé de nuevo. ¿Cómo se llama esa gran alabanza? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Oiga, no es que yo quiera evocar a Julio Iglesias, lo que estoy diciendo es que a veces eso mismo nos pasa a nosotros. Somos cíclicos más encima. Por donde mismo caímos antes, volvemos a caer otra vez y otra vez y otra vez. Entonces parece que si dijera, ya, pues cabréate. ¿Cómo vas a seguir improvisando? Hay días, ¿o acaso nosotros no le decimos eso a nuestro hijo? Si yo soy padre, pero Dios es mi padre, Dios también me dice, ya, pues. Esto pudo haber sido cuando no tenía experiencia, pero ahora ya tienes más experiencia. Por eso estamos hablando de un cristiano maduro. Esforcémonos por no volver a tropezar. Aún así la palabra de Dios nos ha dicho hoy día, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si Dios quiere perdonarnos, pero tenemos que confesarnos delante de Él. No dejemos que el sol se nos acabe. No dejemos que el día termine sin habernos confesado delante de Dios. Mi amado, yo no le pido que haga una lista, aunque de repente hasta sería bueno para que nos avergoncemos de nosotros mismos. Porque yo tengo una agenda en mi mano ahora. ¿Qué pasaría si yo tomara esta agenda y empezara a anotar todos mis pecados de este día? Capaz que hasta me haría bien, oiga. Y yo diría, oiga, pero ¿cómo tan ridículo? ¿En esto me equivoqué? Perdóneme, Señor. Si mañana me aparece el mismo, quiere decir que no ha avanzado nada. Pero a lo mejor como lo anoté, capaz que al otro día diga, este ya no está en la lista. Y a medida que van pasando los días, a lo mejor la lista se achica. Eso es lo que pasa en un cristiano maduro. Peca menos. No por eso es santo. Bueno, es santo porque está apartado para Dios. Pero no se olvide que el Señor nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que su palabra nos bendiga. Cantamos, hermano Juanito. Nos ponemos de pie y cantamos junto al Señor. Y hacemos la ofrenda. Dios ama al dador alegre. Hay cafecito, si quieren tomar. Pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti cuando estaba yo perdido. Y Jesús salvóme a mí. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Cuando vienen tentaciones, a tu lado Cristo está, al lugar seguro guía, en las pruebas gracia da. Y yo sé, si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre le da. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Y allá hasta llegaré a la celestial ciudad, donde que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, amados, por acompañarnos en este lindo servicio. Me agrado por la asistencia que hemos tenido. De verdad que pensé que eran menos, pero una linda asistencia, gracias. No permitas que me aleje de ti, oh Dios.